Hace unos años, siendo pastor de la Iglesia de la Alianza en Barcelona, conocí el testimonio de un joven llamado Raúl. De pequeño asistía cada semana a la iglesia con su madre y con su padre. Cantaba coritos, aprendía versículos de memoria en la escuela dominical y todos los domingos pues venía a la iglesia con su Biblia en la mano. Pero al llegar a la adolescencia se alejó de la iglesia y del Señor. Le atrajo el mundo, las fiestas, las promesas vacías de libertad sin límites. Durante muchos años vivió como si Dios no existiera. Pero en medio del vacío que él sentía, las palabras de su madre volvieron a su mente con fuerza. Recordaba los cánticos, recordaba los textos memorizados y algunas frases de su padre que le animaban a volver al Señor. Y así fue. Un día, quebrado por una serie de malas decisiones que tomó en su vida, angustiado y desolado, decidió abrir esa antigua Biblia que llevaba a la iglesia y que estaba bien guardada en una caja escondida en un armario. Comenzó a leer y lo que había aprendido de niño cobró vida. Decidió ir con su madre y con su padre a la iglesia. Ese día un servidor predicaba la palabra y al hacer el llamado, Raúl se levantó y tomó la decisión de entregar su vida al Señor. Hoy Raúl no solo ha vuelto al Señor, sino que enseña la palabra con pasión en su iglesia en Madrid, sabiendo que fue la palabra de Dios la que le trajo de vuelta al Señor. Vivimos tiempos difíciles. Pablo así nos lo hace ver en el capítulo 3, al iniciar el capítulo. Muchos, como Raúl, se apartan y se alejan de Dios. Otros vuelven. Pero hay quienes no solo se apartan, sino que persisten en pervertir activamente el mensaje de la Escritura. Pero en medio de este caos hay esperanza. La palabra de Dios permanece. Y podemos sostenernos, nos puede corregir y nos puede, como no, llevar de vuelta a casa. Por eso, hoy más que nunca debemos oír con atención esta exhortación central de nuestro pasaje, que la encontramos en el versículo 14. Pero tú permanece en lo que has aprendido. Os invito pues a que leamos juntos el texto que tenemos hoy por delante, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vivimos tiempos difíciles. El contexto moral, social y espiritual de nuestro entorno no es muy diferente al que se enfrentó en sus días Pablo y Timoteo. Y Pablo no se anduvo con rodeos,
Dijo, vendrán tiempos difíciles, versículo 1. Y en medio de esas circunstancias la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo perseverar? La respuesta que nos da Pablo en este pasaje es muy clara, aferrándonos a la palabra de Dios. En este pasaje Pablo destaca varias verdades que son cruciales a la hora de permanecer, como son el ejemplo personal, el poder de la formación recibida en la niñez y sobre todo la centralidad de la Escritura como base firme para permanecer fiel en medio de un contexto complejo como es el nuestro. Nuestro pasaje nos propone un ejemplo a seguir, nos lanza una advertencia clara, nos da un mandato firme a permanecer y nos provee de un fundamento, la Escritura, a la cual nos debemos aferrar. Desarrollemos cada una de estas verdades que aparecen en el texto. Primero, ese ejemplo a seguir. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pablo comienza recordando a Timoteo que él ha visto con sus propios ojos lo que significa una vida fiel. Aquel que le está exhortando no es un teórico, alguien que sentado en su despacho elabora toda una serie de ideas muy hermosas en un papel. No. Pablo es alguien que ha vivido y vive lo que predica y que por esa precisa razón se encuentra ahora encerrado, encarcelado, a punto de morir por causa de predicar a Cristo y de ser coherente con el mensaje del Evangelio hasta el final. Pablo menciona primero su doctrina y su conducta, subrayando la coherencia entre lo que él enseñaba y cómo vivía. Su enseñanza no era mente, como digo, pura teoría, estaba respaldada con una vida ejemplar. Y esa integridad que tenía Pablo es esencial para todos y cada uno de nosotros. En medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra escalera, en medio de nuestras relaciones con los amigos no creyentes, con nuestros familiares, todos ellos tienen que apreciar de forma clara una coherencia entre lo que decimos creer y nuestro estilo de vida. De otra forma, el mensaje que predicamos pierde credibilidad y nosotros perdemos toda credibilidad. Luego, Pablo habla del propósito y con ello se refiere su compromiso inquebrantable con la misión de proclamar el Evangelio. Menciona la fe, la cual para él no era solo una creencia intelectual, sino una confianza activa en que Dios guiaba todas y cada una de sus acciones. Timoteo, al observar todas estas características en la vida de Pablo, aprendió la importancia de tener una visión clara y una fe sólida para llevar a cabo el ministerio. Pablo además destaca su paciencia, amor y perseverancia como virtudes que son fundamentales para llevar a cabo el servicio a Dios. Estas cualidades le permitieron enfrentar desafíos y conflictos con perseverancia y además con resiliencia. Timoteo tenía un modelo a seguir y gracias a su mentor comprendió la necesidad de cultivar todas estas virtudes en su propia vida y en su propio ministerio. Pablo le recuerda las persecuciones y sufrimientos a las cuales se enfrentó, como en Antioquía, Iconio y Listra, menciona el pasaje. Y dice que estas experiencias, lejos de desanimarle, lo que hicieron fue todo lo contrario, fortalecerle en su fe
y en su testimonio. Y cuando él menciona de todas me libró el Señor, Pablo está enfatizando esa fidelidad de Dios en medio de las pruebas. Este testimonio proporciona a Timoteo, y no solo a Timoteo, sino a todos nosotros, la certeza de que Dios sostiene a sus hijos en toda circunstancia, en lo bueno y en lo malo, en los tiempos difíciles y en los tiempos no tan difíciles. El ejemplo de Pablo es una invitación que la palabra de Dios nos lanza a todos nosotros a vivir de una manera coherente con nuestra fe, a mantener un propósito claro en nuestro servicio a Dios y a confiar en Él, sean cuales sean las circunstancias que nos rodeen, por más adversas que éstas puedan parecer. Pablo, después de ese ejemplo, a Timoteo le da una advertencia, versículos 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. He aquí una advertencia muy clara. Pablo no endulza el llamado a la vida cristiana. Ser fiel a Cristo conlleva oposición. No es una posibilidad, es una certeza. Pablo no promete comodidad, sino que nos advierte que el compromiso con la verdad trae inevitablemente oposición. Pablo no oculta la realidad. Vivir piadosamente tiene un coste. Como digo, no es una posibilidad, sino que es una certeza. Padecerán persecución. Es algo que el mismo Señor Jesús también nos advirtió y nos aseguró. Dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La realidad es cruda y la tenemos que asumir con todas las consecuencias. La vida cristiana va contra la corriente del mundo, lo cual conlleva oposición. Imagínate por un momento que estás en medio de un río caudaloso y que estás remando contra corriente. Cuanto más te acercas a la orilla, más fuerte se vuelve esa corriente. Y esa muchas veces es la sensación que nos toca vivir a menudo a los hijos de Dios. El creyente, el cristiano que ha decidido vivir de forma coherente a los valores de la palabra de Dios, va a remar contra corriente, va a remar contra lo políticamente correcto, va a remar contra la cultura, va a remar contra la oposición popular e incluso va a remar a veces contra una religiosidad muy superficial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si dejas de remar? ¿Qué pasa? Que te arrastra la corriente, que te arrastra la corriente. Pablo nos está diciendo en este pasaje, querido, prepárate para remar, no dejes de remar. Además, Pablo contrasta con otra cruda realidad que es muy inquietante. Pablo nos advierte del crecimiento del engaño. No solo habrá oposición, sino que también habrán opositores y falsos maestros que engañarán y serán engañados, que nos harán cada vez más difícil distinguir entre la verdad y el error. Hoy, como en su día lo hacía Pablo y Timoteo, hoy la Iglesia se enfrenta a una distorsión seria de la palabra de Dios. Se predican evangelios centrados en el éxito, el mal llamado evangelio de la prosperidad. Nos enfrentamos con evangelios que están centrados en la emoción más que en la palabra de Dios, en el espectáculo más que en la palabra.
Evangelios que lo que hacen es caer en el puro legalismo. Ante todo ello, Pablo nos quiere advertir y nos dice: vienen tiempos difíciles. Por tanto, no debemos soportar o sorprendernos de que va a haber oposición y de que van a haber todas estas falsas enseñanzas. Tampoco debemos bajar la guardia ante todas estas distorsiones y ante todos estos ataques a la verdad del Evangelio. Lo que debemos es estar alertas, estar firmes. La fidelidad implica valentía, implica perseverancia. Hasta ahora hemos considerado el ejemplo que Pablo nos pone a seguir, también esa advertencia clara, y ahora nos enfrentamos con ese mandato firme, un mandato a permanecer, versículos 14 y 15. Pero tú, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y aquí habla de su madre y de Loida y de su abuela. En este versículo encontramos el único imperativo en todo el pasaje. Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse firme en aquello que ha aprendido. Pablo pasa de la advertencia al mandato: permanece. Es un llamado activo a no ceder, a mantenerse firme, a no retroceder. La perseverancia no es pasiva, la perseverancia es activa, es una decisión diaria. Timoteo había recibido una formación sólida desde su niñez, primero en casa, con su abuela y su madre, luego en ese discipulado con Pablo. Toda esta formación ahora debe ser su ancla para perseverar en medio de la tormenta en la que estaba viviendo. Y todo ello nos hace ver a cada uno de nosotros varias verdades que tenemos que tener claras. La formación cristiana no empieza en la iglesia, empieza en casa, sigue después en la iglesia. Perseverar implica no ceder ante lo que está de moda, ante las ideologías modernas o las tendencias nuevas que no hacen otra cosa que tergiversar la verdad. La fidelidad a la palabra de Dios requiere una convicción personal, pero también requiere tener raíces bien profundas en ese legado que hemos recibido. Y los que estamos aquí, la inmensa mayoría, hemos recibido un legado de muchos padres, madres, abuelos, abuelas, mentores, raíces profundas. Mirad, en Cataluña existen varios árboles centenarios, como al pie de las Tres Brancas, allí en el Berguedà, o el roble de Can Codorniu, en el Alt Penedès. Estos árboles permanecen firmes a lo largo de los años, siguen resistiendo a tormentas, a vientos y a sequías. ¿Por qué no caen? ¿Por qué permanecen? Gracias a que sus raíces son profundas. Cuando las raíces profundas de estos árboles centenarios por alguna razón se ven afectados, no tardan en secarse y también en caer. Pero los que conservan sanas sus raíces, esas raíces profundas, permanecen en pie, dando esa buena sombra, dando ese cobijo y dando protección. Y así debe ser el creyente que permanece fiel y firme en la palabra, que tiene sus raíces bien fundamentadas en las Escrituras. Alguien que, a pesar de las circunstancias
de las tormentas, de los fuertes vientos, permanece en pie, no se cae. ¿Por qué? Porque está arraigado en lo profundo. La clave de la perseverancia no está en creerse cosas nuevas. La clave de la perseverancia está en la profundidad en la verdad de Dios. Y llegamos al corazón de nuestro pasaje. Pablo, después de darnos ese claro ejemplo a seguir, de darnos esa clara advertencia y ese claro mandato a perseverar, nos presenta el fundamento inamovible, la Escritura, la palabra, la Biblia. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil. Este versículo, como digo, es el corazón doctrinal del pasaje. Pablo afirma que la Escritura, por un lado, es inspirada, por otro lado es útil y por tercer lugar es suficiente. Él dice toda la Escritura. El término traducido aquí como escritura es la palabra griega grafé, de la cual obtenemos ese nuestro sufijo grafía, que lo utilizamos en la ortografía, o el grafito, lo que se pinta en las paredes. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa como ese término técnico para referirse a la palabra de Dios que ya estaba escrita, esos 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora para nosotros se refiere a la totalidad del canon bíblico, esto es, los 66 libros que componen nuestras Biblias. En su declaración, Pablo especifica que es toda la Escritura, no solo una parte, sino toda la Escritura la que es inspirada. El uso de la palabra toda indica de forma muy clara y contundente que Pablo desea enfatizar que todos y cada uno de los pasajes individuales de la Escritura son inspirados por Dios y por tanto útiles para nuestra vida. Como digo, 3 verdades emanan de este versículo: que la palabra es inspirada, que es útil y que es suficiente. En primer lugar, la palabra es inspirada, literalmente Dios soplada por Dios. La frase inspirada por Dios se traduce de solo una palabra en el griego, theocenustos, una palabra que está compuesta de 2 partes, theo, Dios, y cenustos, soplar. Por tanto, una traducción literal sería que la Escritura es Dios soplada, que se origina en Dios, que sale de Dios. Por tanto, la Biblia no es un libro más. Es el libro que se origina en Dios, que sale de Dios. No es un libro humano con ideas religiosas, sino la palabra viva que emana del Dios creador y redentor. Es por esta razón que la Biblia no es un libro más, sino es el libro por excelencia. Por algo será, es y ha sido el bestseller. Es el libro más vendido, el libro más leído, el libro más traducido. Es el único libro que es capaz de transformar vidas. La segunda afirmación que nos hace este pasaje acerca de la Biblia es que es un libro que es útil. Por ser inspirado por Dios es útil. La palabra útil significa que la Escritura es provechosa, beneficiosa, ventajosa. Inspirada por Dios y útil son los 2 atributos que la Escritura tiene y que nuestra sociedad, nuestro entorno, más rechaza y más se resiste a aceptar. Para nuestra sociedad, la Biblia es un libro más. Un libro, sí, interesante, pero un libro humano, escrito por hombres, y que sí, en algún momento de la historia tuvo cierta utilidad, pero que ahora
ahora es evidente que no tiene nada que decir, que es un libro caduco, pasado de moda, que no tiene respuestas para la sociedad moderna y tecnológica como la nuestra. Esta, nos guste o no, es la opinión de la inmensa mayoría de la gente que tenemos los creyentes a nuestro alrededor. Y es por ello que cuando nosotros afirmamos que la Biblia se origina en Dios, que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia para nosotros los creyentes es nuestra norma de fe, es nuestra norma de conducta, pues nos miran como si fuéramos bichos raros. Pero nuestro reto es evidenciar con nuestras vidas que la palabra de Dios sigue transformando vidas, que tiene una gran utilidad para la vida diaria, que no ha pasado de moda. Pablo enumera en el pasaje 4 grandes áreas de utilidad. Enseñar, dado que nos revela lo que es verdad, la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la salvación y también la perdición. Pero no solo enseña, sino que también redarguye, porque la palabra nos convence de aquello que está mal, nos confronta con el error y nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Enseña, redarguye, pero también corrige, porque nos muestra cómo cambiar, nos muestra el camino correcto, nos guía hacia una vida conforme a la voluntad de Dios. Y finalmente lo que hace es instruir en justicia, esto es, nos enseña a vivir correctamente. Por tanto, la Biblia no es solo inspirada y útil, sino que además es suficiente, dado que nos capacita completamente al creyente para, como dice el texto, toda buena obra. El resultado de todo esto es que aquel creyente que medita, que estudia, que lee la Biblia, es un creyente maduro, formado y equipado para permanecer fiel en un mundo complejo y en ese medio complejo además llevar fruto para Dios. Dejarme poner una pequeña ilustración sobre el tema de la utilidad y la suficiencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pensemos por un momento en un carpintero y en su trabajo. Un carpintero, para poder trabajar, necesita no solo una buena madera, sino también una buena caja de herramientas. Necesita un buen martillo, una buena sierra afilada, una buena cinta métrica que sea confiable, un juego de destornilladores eficaces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre si a un carpintero le das todas estas herramientas o rotas o incompletas? ¿Qué ocurre? Pues que no puede trabajar, o que lo que hace lo hace mal. Su trabajo será deficiente. Pues la palabra de Dios, la Biblia, es, por así decirlo, nuestro juego completo de herramientas. Sin ella somos cristianos pues mal equipados, que no estamos preparados para el día a día que nos enfrentamos. En ocasiones, cuando consideramos este pasaje, creo que ponemos mucho énfasis en la verdad de que la palabra de Dios es inspirada, que sale de Dios, que es palabra de Dios, y también en que es útil, ¿no?, como hemos dicho. Pero no ponemos suficiente énfasis, creo, a veces en que es suficiente la palabra de Dios para nosotros. Y esta verdad es tremendamente relevante para el día a día de cada uno de nosotros. Porque si la palabra de Dios, por ser inspirada y por ser útil, lo que hace es capacitarme, quiere decir que todo creyente que cree y que vive por esa palabra es una persona completamente preparada para satisfacer cualquier demanda que Dios le ponga delante del día a día. Pues como dice el texto, lo ha equipado para
toda buena obra. No hay nada a lo que Dios nos llame a hacer en nuestro día a diario que la palabra de Dios no nos haya equipado ya anteriormente. Tenemos a nuestro alcance esa caja de herramientas de la que antes hablábamos. Ahora es cuestión de que la usemos y que usemos todas y cada una de las herramientas con las que Dios nos ha capacitado para que realicemos nuestra obra allí donde estamos, en nuestro puesto de trabajo, en nuestra escuela, en nuestra comunidad de vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Por tanto, para nosotros la palabra no es un accesorio, no es un libro que decora nuestras librerías, es una herramienta, es un manual, es una guía vital para nuestras vidas cotidianas. La cuestión es, ¿la estamos usando? ¿La usamos para examinar cómo son nuestras vidas? ¿La usamos para la toma de decisiones diarias? ¿La usamos para ordenar nuestras prioridades? Hoy, más que nunca, necesitamos regresar a la Escritura como la fuente de autoridad final para nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos recuperar la centralidad de la palabra de Dios, tanto en nuestras vidas privadas como en nuestras familias, como también en la Iglesia. Lamentablemente cada vez hay más iglesias que lo central no es la palabra, lo es otras cuestiones, la obra social, la alabanza, el compañerismo, pero no la palabra. Debemos volver a la centralidad de la palabra. Vivimos en un mundo que cambia, en un mundo que cambia constantemente de opinión. Lo que ayer estaba mal, hoy está bien. Lo que hace años estaba bien, ahora está mal. Las filosofías de este mundo cambian, las creencias cambian. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. Es, por tanto, ese fundamento inamovible para nuestra fe y también para nuestra conducta. Es nuestra brújula la que nos debe guiar en un mundo confuso, oscuro y perdido como el que nos encontramos. Queridos, es que no tenemos más alternativa. Debemos depositar toda nuestra confianza en la palabra de Dios, en que es inspirada, en que es útil, en que es suficiente, en que es nuestro fundamento inamovible para lo que creemos y lo que hacemos. Solo ella tiene poder para transformar vidas, solo ella tiene poder para guiarnos en este mundo que va a la deriva, solo ella tiene poder para equiparnos, para prepararnos, para enfrentarnos al día a día complejo que cada uno nos enfrentaremos mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Al igual que en su día Raúl, cuyo testimonio mencioné al inicio de la predicación, muchos son los que han encontrado en la palabra el camino de regreso al Señor. La Escritura tiene poder para transformar vidas, para restaurar corazones y para equipar a creyentes a toda esa buena obra. La pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con la Escritura? La Biblia es para ti y para mí ese libro que nos enseña qué debemos creer y cómo debemos vivir, y que por lo tanto lo tenemos en tan alta estima que lo leemos y lo meditamos todos los días y que procuramos estudiarlo con profundidad. O por el contrario, la Biblia es para ti un libro en el que no acabas de confiar, en el que no acabas de creer que su contenido es verdad. Mira, si eres de estos últimos, te quiero lanzar un reto.
te propongo un desafío, que te propongas una meta. Proponte leer durante 20 días un capítulo o una porción de la Biblia. Por ejemplo, te propongo que leas el Evangelio de Juan, el libro que tú creas, que tú quieras, pero que te comprometas a leerlo durante 20 días. Y solo te pido una cosa, que antes de leer ese capítulo o esa porción, traigas a tu mente el siguiente pensamiento. Digas: Dios, si es cierto que tú hablas a través de este libro, háblame a mi vida. Y una vez traído ese pensamiento a tu mente, lee el capítulo, lee la porción y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Te aseguro que la lectura diaria de la palabra de Dios te puede transformar la vida. Porque entre otras cosas la Biblia te va a enseñar que Dios te ama. Te va a enseñar que Dios ha enviado a su Hijo a morir por ti en la cruz. Te va a enseñar que estás lejos de Dios y que necesitas volver a Dios. Pero también te va a redarguir, te va a convencer de que eres un pecador. Te va a convencer de que necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Y también te corregirá. Te mostrará cómo volver a Dios, cómo volver al camino correcto. Te mostrará que debes depositar tu fe personal en Jesús y en su obra en la cruz. Y ese mismo libro te instruirá en justicia, es decir, te va a enseñar cómo vivir una vida plena y satisfactoria en Él, una vida que agrada a Dios. No quisiera concluir este mensaje sin darte la oportunidad de depositar tu fe en Dios y en la palabra que Dios ha inspirado, que Dios ha soplado para ti también. Quiero pedirte que consideres seriamente en este mismo momento, que permitas que la voz de Dios en su palabra y que la acción del Espíritu Santo en tu vida te convenzan de que Dios te ama, de que Dios murió por ti en la cruz, te convenzan de que eres pecador y que estás lejos de Dios y que necesitas arrepentirte y pedirle perdón, y que te convenza de que necesitas entregar en este mismo instante tu vida a Dios aceptándole como tu Señor y como tu Salvador. Yo te invito, en el nombre del Señor, a que tomes esa decisión ahora mismo, que tomes esa decisión por Jesús. Y si así lo haces o estás dispuesto a hacerlo, te animo que una vez termine el culto, pues hables conmigo al respecto de esa decisión. Y al resto de todos nosotros, aquellos que nos consideramos creyentes, la palabra de Dios hoy nos ha hablado, creo que con claridad, nos ha llamado a perseverar, a permanecer firmes y fieles en medio de un mundo difícil, confuso, hostil. ¿Y cómo hacerlo? Pues se nos dice, siguiendo modelos fieles como el de Pablo, cuyo testimonio era íntegro, valiente, que nos inspira a vivir con coherencia y con propósito. Aceptando también con realismo que habrá oposición, sabiendo que hemos de remar, pero sabiendo que el Señor nos va a sostener. Y valorando también de forma muy profunda todo aquello que hemos recibido, sabiendo que no empezamos de cero y que aquel que comenzó en nosotros la obra la terminará. Y sobre todo, la palabra nos anima a aferrarnos con fuerza a la palabra de Dios, aquella palabra que es viva, que es inspirada, que es útil y que es suficiente para nuestras vidas. Quiera Dios que esta palabra se arraigue en nuestros corazones y seamos hombres y mujeres que se nos conoce por la palabra, aunque no la llevemos como antes que la llevamos, ¿no? Que nos conozca por la palabra, porque la predicamos y sobre todo porque la vivimos. A Él y solo a Él sea la gloria. Amén.